El escritor Rick Warren decía: somos producto de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros de él. Bienvenidos a 180 grados, un espacio pensado para transmitirte esperanza. La esperanza de que el cambio y la transformación que anhelas en tu vida sí es posible. A través de las historias de vida que los invitados compartirán, descubriremos la clave para que esa transformación ocurra. Acompáñanos. ¿Qué tal, amigos? Soy Sergio Morales y os doy la bienvenida a nuestro programa 180 grados. Es una alegría que nos acompañes. Ya estamos preparados con nuestra invitada de hoy. Recuerda que puedes contactar con el programa escribiéndonos al correo electrónico radiopreguntasaqui@gmail.com. Hoy haremos un viaje en el tiempo, a Castellón de los 40, y nuestra invitada, Lilia, nos contará cómo era aquella época y cómo el encuentro de una niña pequeña con una persona muy especial cambiará el rumbo de su vida para siempre. Hola Lilia, bienvenida, nos alegramos de tenerte hoy aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, gracias a Dios, y además estoy encantada de estar aquí con vosotros, y también me gustaría saludar a toda la audiencia que tenemos. Que el Señor nos bendiga a todos. Nuestra invitada es de Castellón, Comunidad Valenciana. Tiene 87 años, madre de 2 hijos y abuela de 3 nietos. Comentar que su hijo hoy es pastor de la Iglesia Bautista Evangélica, el Buen Pastor de Castellón. Lilia, dime. Cuéntanos un poco más sobre ti, sobre tu familia, sobre aquellos tiempos. Pues hombre, hay una vida larga que el Señor me está dando, y también hay una historia larga. Pues como has dicho hace un momento, mi historia empieza en el año 1947. Yo entonces tenía 9 años. Claro, Castellón no era lo que es ahora. Era prácticamente un pueblo. Pues que habría unos 30.000 o 35.000 habitantes. Fíjate ahora que somos tantísimos, ¿verdad? Sí. Pues solamente hacía 8 años que había terminado nuestra guerra civil, y aún había escasez de alimentos y de una serie de cosas. Las calles de Castellón todavía estaban sin asfaltar, solamente a lo mejor la Puerta del Sol y las calles más importantes, pues sí, estaban asfaltadas, pero el resto, yo recuerdo que que estaban limpias las calles, aunque había barro, tierra. Y yo me acuerdo que cada mujer por la mañana salía, regaba la calle, la barría. Oye, Castellón estaba mucho más limpio que ahora, ¿eh? Es curioso. Aparte de esto, pues durante la guerra, para que las personas, aunque fuera poco, pues tuvieran su alimento, pues Franco dio, durante la guerra, no después, unas cartillas que la gente de mi edad lo sabe, que eran las cartillas de racionamiento, que cada familia pues tenía una, y tenía unos cupones que tú ibas por ejemplo, por pan o por azúcar, aceite, lo que fuera, y te daban justito para que pudieras sobrevivir, ¿no? Para que pudieras alimentarte. Estas cartillas duraron hasta el año 1952, hasta que Castellón España en general, iba subiendo de nivel. En esa época, yo, claro, como católica nominal, ese año tomé la primera comunión. Después, como allí algo de Dios para tomar la comunión te enseñan, pues yo mi madre me llevó a la iglesia de la Trinidad, que daban unas catequesis, iban chicos y chicas de mi edad,
y para que yo pues estuviera un poco recogida. Yo fui los domingos por la mañana, pero yo la verdad allí no me tenían en cuenta, yo preguntaba algo y no me lo explicaban. Total que a las 2 o 3 o 4 veces que fui yo me cansé, no me sentía a gusto, ¿sabes? Entonces, Lilia, desde pequeña ya había en ti una búsqueda de Dios. Sí, el hecho de haber tomado la primera comunión, como era la norma entonces del catolicismo, pues yo sí que, claro, allí te enseñan antes de la comunión cosas de Dios. Pero, y del Evangelio también, eso ya me despertó algo, sí. Lilia, ¿cómo conociste a Jesucristo? ¿Alguien te habló del Evangelio? Sí, a raíz de lo que te acabo de explicar, pues yo sí. Empecé a plantearme muchas cosas que yo creo que cuando tenemos uso de razón empezamos a pensar, aquí, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pues será verdad lo que dicen de Dios. Todas estas preguntas yo me las hacía. ¿Habrá un Dios creador de todo lo que veo? Sí, tenía interés. Es curioso cómo el Señor vino a mi encuentro. Es que fue una cosa preciosa, como verás, al final de ese mismo año. Fíjate de qué manera. Llegaba el invierno y mi madre, claro, cuando eres de esa edad, pues creces mucho de una temporada a otra. Yo necesitaba un abrigo. Y para que me hicieran este abrigo, ella buscaba una modista, mi madre. Entonces una muchacha que nos ayudaba en los quehaceres de casa, pues nos dijo, yo conozco una señora que se dedica a coser. Si usted quiere, pues yo puedo acompañarla allí para que pueda hacérselo. Y efectivamente, fuimos allí a hablar con esta señora modista y la verdad, me acuerdo perfectamente. Conocimos a una persona muy especial. Lo primero que puedo resaltar de aquella mujer era que a mí me hizo mucho caso. Me trató con mucha atención, con mucho cariño, la primera vez que me veía. Pero yo, claro, como modista la tenía. En las primeras visitas, ella no se nos presentó como misionera evangélica que era, porque quizás ella sabía que si ella de pronto decía a cualquier persona que era misionera evangélica, la gente se asustaban, porque resulta que en aquel tiempo decir algo del Evangelio era tanto lo que nos habían machacado de que los protestantes casi tenían cuernos, pues entonces ella actuaba y sabía de modista. Pero no dijo nada de que fuera evangélica ni nada. Pero mi madre se dio cuenta que en el recibidor de esta señora, de su casa, había una Biblia, semejante a una que teníamos en casa, que le regalaron unos ingleses a mi padre cuando era jovencito, justamente en el taller del inglés, que era en la calle Escultor Viciano. Aquí yo también vi la mano del Señor. Lo que estaba obrando, pues no era casualidad. Bueno, pasaron los días y yo iba haciéndome las pruebas allí del abrigo. Y un día, la modista misionera, porque podemos decir que era así, que por cierto se llamaba Elvira Pera de Jordi de Vallmitjana, catalana, por los apellidos ya podéis verlo, invitó a mi madre a una reunión de oración de mujeres. Y allí mi madre fue. Y habrían unas 5 o 6 mujeres. Pasó la tarde allí y le gustó mucho.
porque la verdad es que mi madre tenía desde siempre una fe intensa en el Señor. A partir de ahí ya empezamos a seguir yendo a los cultos, que tenían lugar en un piso situado en la calle Casalduc, tocando muy cerquita a la Plaza Fadrell. Hasta que un día respondimos al llamamiento para aceptar al Señor. Lilia, para que nos escuchan y no están habituados con el lenguaje o el concepto de la conversión, ¿nos lo puedes explicar? ¿Qué es lo que realmente pasó en tu vida en aquel momento? Pues bueno, después de escuchar la palabra, porque venían pastores desde Valencia y predicaban, hicieron un llamamiento y tanto mi madre como yo nos pusimos de pie y ese fue el principio de nuestra conversión. Y es verdad que para decir lo que entendemos por conversión, para decirlo de una manera fácil de entender, convertirse es sencillamente cambiar de rumbo tu vida, darte una vuelta de 180 grados. En el caso nuestro era dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios y que al mismo tiempo sea nuestra prioridad hacer y obedecer los preceptos de Él. En esa transformación que uno siente, el Espíritu Santo va obrando dentro de ti, va dándote la sabiduría necesaria para entender cada día mejor las cosas del Señor. Cómo hay bendición en tu vida cuando tú lo sigues a Él y lo obedeces. Cómo las cosas van mal cuando tú no quieres ser dependiente de Dios y las cosas de la vida en general te suelen ir muy mal. También nos haces referencia a los cultos. Son reuniones en la iglesia evangélica en los cuales los creyentes alaban a Dios a través de las canciones, oran juntos y escuchan la predicación de la palabra de Dios. ¿Dónde se hacían los cultos en ese momento, Lilia? Pues en ese momento en un piso. Era un piso, como te he comentado. ¿Y por qué lo hacían en un piso? Pues no podíamos hacerlo en una casa que fuera una planta baja porque había varias razones. Primero, porque no te lo permitían. Todavía eran tiempos difíciles y tampoco la economía. Ten en cuenta que esta mujer estaba empezando a misionar, digamos, éramos muy poquitos los que íbamos y tampoco la economía nos permitía pagar un alquiler de un local grande. Esas fueron las razones más grandes. ¿En aquella época era un problema confesar otra fe diferente de la católica, Lilia? Pues sí, desgraciadamente sí. La primera que sufría los ataques era esta hermana, que era misionera, porque se pensaban que como era una mujer sola, pues a ella, pobrecita, a medianoche acudían chicos jóvenes con ganas de molestarla, le golpeaban la puerta de noche, le decían cosas incorrectas, pero ella fue siempre firme y nunca se dejó acobardar. Confesar la fe, como tú decías, pues era complicado, muy complicado. Más de una vez, fíjate cómo era la cosa, que más de una vez venía cuando estábamos en el culto dando alabanza a Dios o escuchando la palabra, de pronto venía la policía y había que ir
a comisaría y allí te tomaban nota de todos los datos tuyos, la dirección, tu nombre, tus apellidos, qué hacíamos allí, todo ahí bien controlado. Porque eso tenía cierto sentido también, porque como la guerra hacía poco tiempo que había terminado, pues ellos tenían que controlar las reuniones que no fueran más de 21 personas, porque podía ser que hubieran rebeliones contra Franco, se levantaran otra vez y hubiera otra vez problemas. Entonces ellos querían también, por el sentido de la política, tener controlada a la gente. Sí, yo quería comentar que aunque se permitía la práctica privada de otras religiones en aquella época, las manifestaciones públicas estaban prohibidas. Exactamente. La construcción de nuevos templos o iglesias evangélicas y la realización de ceremonias estaban sometidas a fuertes restricciones y controles. Bueno, también tengo que decirte que no solamente nos ocurría eso de ir a comisaría, es que muchas personas las despachaban de su trabajo. Sí. Yo intenté prepararme para sacar unas oposiciones de Hacienda y me dieron un librito. ¿Y qué te parece? Lo primero que ponía que fueras católica para hacer oposiciones. Hay que decir también que hasta el 1967, que se aprobó la ley de libertad religiosa, pues el pueblo evangélico sufrió mucho. Hasta el 67. Hasta que un ministro que se llamaba Fernando María Castilla, que era ministro de Asuntos Exteriores, ya a España empezaba a abrirse al exterior. También un presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, también tuvo sus contactos con Franco y pues hablaban de que España tenía que abrirse y dar libertad religiosa para poder ser una democracia en un momento dado, cuando él falleciera o lo que fuera, una democracia como los demás. Lilia, ¿cuándo se construye una primera iglesia evangélica en Castellón? Bueno, pues desde que estuvimos teniendo los cultos, como te he comentado, en el piso de Casalduc, pues de allí salimos el año 1954, y pasamos a un local que estaba situado en la calle Félix Breva, que allí, no sé si te acordarás, que estaba el cuartel de la Guardia Civil en esa calle, muy cerquita donde nosotros pusimos el local para la iglesia. Entonces pasaba una cosa muy, muy buena para nosotros. Cuando había alguna boda o teníamos algún acontecimiento, pues allí la Guardia Civil venía para protegernos por si se alborotaba así gente joven y venían a molestarnos. Pues ya cambiaba la cosa ya. Sí, ya empezó ya la cosa ya muy bien. Entonces, como ya se había constituido la iglesia, pues tomamos la decisión por unanimidad de llamar a un pastor para que nos pastoreara. Y este fue el hermano don Félix Fontanet, que justamente estaba todavía terminando sus estudios en Barcelona como pastor. Lilia, ¿cómo cambió tu vida tras tener esa experiencia personal con Cristo, tras tener ese encuentro? Pues naturalmente los años iban pasando y yo iba a los cultos, como siempre te he dicho, con mi madre, pero también tenía mis amigas para salir. La iglesia iba creciendo,
Pero estas amigas mías no eran creyentes como yo. Claro, tú sabes que eso trae problemas, porque estás entre dos ríos. En la iglesia todo eran adultos. Y yo, claro, también, como la edad que tenía, pues yo salía con mis amigas. Y es el único tiempo que yo, pues sí, tuve con 16 años más o menos un poco de crisis personal con respecto a las cosas del Señor. Parece que me enfrié un poco con el tema este, que yo, claro, por una parte, como jovencita que era, pues tenía ganas de salir con mis amigas, y por otra, yo quería estar dentro de la iglesia como era lo que había hecho siempre. Es que entonces, gracias a este pastor que trabajaba muy a fondo el Evangelio, la iglesia empezó a crecer. Empezó a venir más gente joven. Unos eran también convertidos que venían de otras partes de España, y a través del trabajo del pastor, como te digo. Entonces se fueron convirtiendo más gente joven y ya me sentía yo más acompañada. Yo, claro, hasta ahora, hasta este tiempo, siempre iba con mi madre al culto, siempre. Y había unas vecinas, como anécdota te lo voy a contar, que le dijeron: esta niña siempre va con usted a esos cultos protestantes y nunca va a tener un novio, ni va a encontrar novio. Porque claro, estaba siempre con tu madre, ¿no? Claro, y ellas dirían, va siempre ahí con gente adulta, pues no sé, pero 2 años más tarde sí que lo encontré el novio. De eso quería comentarte. ¿Cómo conociste a tu esposo? Pues esto ocurrió de esta manera. Mira, un día comenzó a venir un joven católico a la iglesia, que, fíjate, curiosamente a él también le ocurrió lo siguiente que voy a explicarte. Él vivía en la calle Sagasta. No sé si conoces esa calle, pero sí que la conozco, sí. Es adyacente con Casalduc. Sí. Y él en su casa, pues en verano abría las ventanas y nos oía cantar cánticos evangélicos. Y no solamente le ocurrió esto, que ya era algo que el Señor le mandaba por delante, sino que un día, rebuscando en un baúl, eso que guardas cosas así antiguas y todo eso, va y se encuentra una Biblia, que casualmente era como una Biblia que teníamos nosotros en casa, que mi padre le regalaron los de la casa del inglés, del taller del inglés. La misma, ¿no? Igualita. Sí, era igual. Esa familia pues también eran vecinos, y la familia de este joven, pues a su familia les dieron también estos del taller del inglés. Pues se ve que hicieron mucho trabajo, ¿sabes? Porque allí también hacían cultos, y también se notó en Castellón que había por lo menos gente que conocía la palabra de Dios. Entonces él, al coger esa Biblia y todo, dijo, uy. Y un día se presenta en casa del pastor Fontanet porque tenía él intriga ahí de por qué las diferencias, si las Biblias son iguales, la católica y la evangélica son las mismas. Él quería saber por qué las diferencias de interpretación de muchos pasajes de la Biblia, en qué cosas era diferente, por qué era diferente. Y todas las tardes se reunían él y el pastor para ir estudiando todos estos temas. Bueno, como te digo, ahí conocí yo a este joven
que tenía 24 años y yo entonces tenía 18, nos conocimos en casa del pastor, empezamos a salir juntos y 3 años después nos casamos. ¿Te parece bien? 3 años solo y a casarnos. Ahora la gente se casa más tarde, ¿verdad? Ya lo creo, ya lo Aguantan más, pero mira, nosotros a los 3 años nos casamos. Yo quería añadir un poquito de lo que yo viví también con mi esposo. Adelante. Porque estuvimos 62 años casados. 62 años juntos. 3 de novios y 59 de casados. Y además otra cosa que nos hizo mucho bien para madurar en el Evangelio, porque vivimos 3 años en Suiza con la bendición de poder frecuentar una iglesia de habla francesa y cuyo pastor pues tenía unas enseñanzas que nos ayudaron muchísimo a madurar, ¿sabes? Porque claro, todo ayuda, y más si el Señor es el que dirige tu vida, Él te lleva por esos caminos que tú siempre vas asimilando y aprendiendo cada vez más. En el 66, año 1966, volvimos a España, pues ya esperábamos el segundo hijo. Justamente Salvador, que es el pastor de nuestra iglesia actual. Y ya teníamos una niña de 5 años y yo, claro, me gustaba que la familia estuviéramos juntos. A partir de ahí ya nos integramos en la primera iglesia de la calle Dr. Fleming, Maestro Falla. Lilia, ¿desaparecen los problemas de la vida cuando vives junto al Señor? Hombre, pues muchos sí, porque son el resultado de andar en obediencia al Señor. El andar en obediencia al Señor hace que no caigamos en cosas que no convienen. Esa es una. Ahora, hay otras pruebas que son ligeras si las pasas con el Señor al lado también. Cuando te pasa una prueba fuerte y estás con Él y confías en Él, pues siempre tienes un aliento que Él te da. Ahora, esto a grandes rasgos, lo que hemos hablado hasta ahora, según lo que yo he experimentado, en todo lo largo de mi vida, pues no todo ha sido camino de rosas, porque caemos a veces en errores, en pecados, pero el bien que tenemos es que tenemos un Dios misericordioso. Y Él nos levanta, nos perdona una y otra vez y continuamos. Y Él nos da pues valor para seguir adelante en la brecha y darnos la victoria. Siempre, desde luego, por su gracia y no por méritos propios, porque no tenemos ningunos. Pero Él tiene mucha misericordia con nosotros. Somos sus hijos y Él nos ama y Él nos perdona, de lo cual tenemos que estar muy, muy agradecidos. Sí, el Señor está con nosotros en todas las situaciones, por difíciles que se puedan presentar. Lilia, han pasado muchos años. Hoy en día, ¿cómo es tu fe? Hoy en día, a mis 87 años, que no son cualquier cosa, sigo adelante, firme, en la fe que deposité un día en el Señor, mi Padre, mi Dios, mi Salvador, mi Redentor. A Él se lo debo todo. Me ha dado una vida buena y hasta aquí me ha sostenido. En Él soy más que vencedora hasta los últimos días de mi vida. Así lo siento.
Lilia, en nombre de todos los creyentes en la fe en Cristo de Castellón, quiero agradecerte tu fiel testimonio de toda una vida. Gracias a personas como tú podemos hoy vivir esta fe que un día viviste tú a pesar de las pruebas, rechazo, indiferencia por parte de muchos. Y gracias por estar aquí en la radio y compartir tus experiencias con todos nosotros. La gloria toda es para el Señor. Esperamos y oramos que muchos se acerquen a Dios a través de las ondas y decirte que sigues siendo un ejemplo de perseverancia para nosotros. Nada. Hoy lo has demostrado una vez más y que te queremos muchísimo. Pues gracias. Por último, Lilia, ¿qué le dirías a las personas que te están escuchando? Pues, ¿qué les diría a las personas que están escuchando? Mira, la última prueba que yo he tenido maravillosa, Señor, por una parte ha sido triste, porque mi marido partió a la presencia de Dios después de 59 años de casados y, como he dicho antes, 3 de novios. Me quedo sola en casa porque mis hijos ya tienen sus familias. Y claro, en ese momento que es triste, que te desencuadra la vida, yo le digo al Señor, ahora, Padre mío, te necesito más que nunca. Y el Señor me pone delante un versículo que se encuentra en Isaías 54, versículo 5. En plena tristeza y en pleno dolor que yo tenía. Y dice ese versículo, no temas, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y también es tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es llamado. A partir de ahí, Él es mi consejero, Él me consoló y me consuela, me da fortaleza, me da compañía, y hoy más que nunca me aferro al Señor cada día. Al entrar lo llamo de mi casa, al salir lo bendigo. Y si me encuentro con alguna molestia o en pequeña enfermedad, se lo digo porque Él tiene la respuesta. Y voy a decirles a todos los que están escuchándonos, la vida sin el Creador, sin nuestro Redentor, no tiene ningún sentido. Su palabra nos da sabiduría de la buena, sabiduría de lo alto, para no tropezar y para poder discernir. Nos da paz, nos da esperanza, contentamiento y un día, cuando Él disponga, me llevará a su presencia. Por su gracia y por el sacrificio de Jesús en la cruz. No por mis méritos, que no son ningunos en absoluto. Por el sacrificio de Jesús cuando dio su vida en la cruz. No solamente por mí, sino por todas las que estáis escuchando este testimonio. Allí estoy segura que viviré una eternidad para adorarle. Y esto es lo más grande de la vida. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Gracias por compartir esta historia. Una historia de esperanza para cada uno de nosotros, de encontrar a Jesús en medio de la incredulidad, en un entorno hostil. Lilia encontró la esperanza en medio de unas circunstancias muy duras, y tú también la puedes encontrar. Si buscas ayuda espiritual o tienes preguntas, no dudes en contactar con nosotros. Escríbenos al correo electrónico radiopreguntasaqui@gmail.com y estaremos encantados de contestarte. Y recuerda que igual que Lilia, puedes encontrar a Jesús y Él puede darte esa esperanza que necesitas.
No sé si te sientes incomprendido, o tienes miedo del qué dirán, o qué pensarán los demás de tu fe en Jesús. Lo que ha hecho Jesús en la vida de Lilia, también lo puede hacer en la tuya y en la de tu familia. Cristo cambia vidas y transforma a las personas todos los días en todo el mundo, independientemente del entorno, de la época o el lugar en el que nos encontremos. Nos cambia desde lo más profundo de nuestros corazones, siempre si le dejamos y le recibimos. Primero debemos reconocer que le necesitamos y pedirle perdón por nuestras acciones, por nuestros pecados. También perdonar a los demás. Y cuando esto ocurre el cambio. Solo Jesús puede darte un cambio de dirección de 180 grados, desde un camino que va a la destrucción a un camino lleno de vida, de amor, esperanza y de libertad. Así se lo hemos contado, amigo. Si no conoces a Jesús, recíbelo. Él te está esperando. Aquí finalizamos nuestro programa de hoy. Agradecemos tu atención y te invitamos a escuchar nuestro próximo episodio en el cual tendremos una nueva entrevista con otra vida transformada. Hasta pronto.